¿cómo estás? Bien, buenos días, Dios les bendiga. Bueno, vamos en esta mañana a continuar con nuestro recorrido en el libro de Romanos. Vamos a estar cerrando el capítulo 8. Y con esto ya vamos a estar completando la mitad del libro de Romanos. Vamos a estar leyendo desde el versículo 31 al 39. Si alguien puede leer, por favor. ¿En esta actual? Bueno, bien. Dice: solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Cristo murió por ellos. Es más, Cristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Biblia: por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como a ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿En veré? Bueno. ¿Qué más se puede decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar contra nosotros? Si Dios no dudó al entregar a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? Si somos los escogidos de Dios, ¿quién se atreverá a acusarnos? Dios mismo es quien nos ha declarado justos. ¿Quién nos condenará? Cristo fue el que murió y volvió a la vida, el que está en el lugar de honor junto a Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte? Las Escrituras dicen: por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo, nos tratan como a ovejas de matadero. A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta, gracias a Cristo que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, espero que usted pueda seguir realmente el hilo conductor de cada prédica y pueda tener la oportunidad de reoír los audios para entender. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces venimos de contextos donde se picoteaba tanto en la Biblia que no interesaba saber lo que se había dicho el domingo anterior. Si este domingo iban a hablar de otra cosa. O a lo mejor iban a hablar lo mismo del domingo pasado, pero usando otro texto. ¿Sí? Porque existe también, lamentablemente, ese tipo de predicación. También lo animo a que el miércoles ponga mucha atención a las palabras. Recuerde usted que las palabras que compartimos los miércoles tienen que ver con términos usados en el libro de Romanos
pero que también son usados en otros contextos, en otros libros del Nuevo Testamento, y a veces también tocamos el uso de esa palabra ya pasando al hebreo, ¿no? Creo que han sido muy pocas, sí, las que hemos visto su uso en el hebreo. Generalmente nos detenemos solamente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque seguramente los próximos miércoles vamos a ir hablando, ahí en ese aspecto voy un poco desfasado, creo que estoy con palabras del capítulo 6 o 7 de Romanos, entonces vamos un poquito desfasados, pero usted esté atento, ¿no?, a Ivanar, porque eso va a servir para reforzar lo que compartimos el día domingo, tanto Érico como yo, ¿sí? Esto para que su conocimiento de la palabra sea enriquecido, pero indirectamente o directamente, no vamos a hablar indirectamente porque todo es causa y efecto, para que su fe sea aumentada, ¿sí? Cuando hablamos de que nuestra fe aumenta, hablamos de que nuestra confianza y nuestra convicción aumenta, ¿sí? ¿En qué? En las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en la obra de Cristo, en la obra del Espíritu Santo y en definitiva en la gran obra de salvación que Dios ha hecho. Sin duda que el pasaje que tocó leer el domingo pasado habla del objetivo final de la salvación en cada uno de nosotros. Yo les pregunto ahora, sin ser malo, sin asustarnos, porque alguno puede decir, voy a empezar a ir menos domingos seguidos, porque si el pastor va a empezar a preguntar de qué se dijo o de qué se habló el domingo pasado, y yo no caso una, ¿no? Porque hay gente que reconoce y dice, no agarro una, no me queda nada, o capaz que a otro el desarrollo es como, sí, eso ya lo sabía, sí, ya lo había escuchado, sí, ya lo sabía, sí, ya me lo habían dicho. Bueno, ¿cuál es el gran objetivo de Dios a través de la salvación? Según el pasaje del domingo pasado. Simplemente estoy cumpliendo mi función de pastor. Supervisar que las ovejas están oyendo la voz del Señor. Porque ni siquiera es algo que Érico dijo o que yo dije. Algo que la Escritura dice. Que estemos con Él. Que estemos con Él. Bien, O sea, que estemos para siempre con Él. Bien, dos respuestas posibles, ¿sí? Hermanadas ahí íntimamente. Bien, el versículo 31 y 32 dice así: ¿qué pues diremos a esto? Cuando dice, ¿qué diremos a esto? ¿A qué se refiere? ¿A lo que va a decir o a lo que ya dijo? A lo que ya dijo. ¿Qué pues diremos a esto? Es una de las frases favoritas de Pablo. Y la pregunta se relaciona a las verdades que previamente él ha mencionado o ha dicho en su carta. Recordemos que la carta de Pablo no solamente fue escrita, sino que también fue puesta fue verbalizada, fue puesta en palabras. Fue puesta en palabras cuando él la dictó y fue puesta en palabras cuando se leyó. No, cuando se envía, ahí va la carta, ¿no? Pero cuando la leyeron, no solamente a la iglesia en Roma, sino seguramente en muchos otros lugares. Ahora lo incierto es saber hacia atrás dónde. Pero hay algunas opciones. Por ejemplo, puede ser del capítulo 3, versículo 21 al 31, que desde ahí arranque su perspectiva. ¿Y cuál es el tema del capítulo 3, versículo 21? La justicia viene por la fe. La justificación es por la fe. También puede ser el 8.1, donde se nos dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu. ¿Sí? Los que andan conforme al Espíritu han sido justificados. Los que andan conforme a la carne van a ser condenados. Bien, los que andan conforme a la carne no han sido justificados. Entonces están en un peligro irremediable de condenación. ¿Se da cuenta? También puede ser el 8:18, donde dice, pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Bueno, en el 8:1 se usa el ahora pues, y el contexto del capítulo 8 hace entender de que ese es el mejor pasaje para apuntar a qué se refiere Pablo cuando dice, ¿qué pues diremos a esto? Que tiene que ver con aquellos que estábamos condenados, pero por la fe en Cristo ahora hemos sido justificados. Justificado es ser declarado inocente. Ayer nos gustó mucho, yo generalmente no me prendo mucho en los programas de televisión, pero bueno, ese canal A y E, ¿sí? En español. La justicia norteamericana tiene dos maneras de dejar un caso stand-by. Uno es sin perjuicio. Sí. Y el otro, Sin perjuicio quiere decir lo dejan en stand-by. que el caso queda abierto y cualquier fiscal ante una nueva prueba puede volver a llamar al acusado y enjuiciarlo y condenarlo. La persona sigue libre, sigue haciendo su vida, pero sobre su cabeza hay una espada que pende de un hilo. Si la justicia acciona esa espada y se descubre prueba de su delito, puede ser condenado. Y la otra es con perjuicio. El caso queda en stand-by y la persona queda en libertad. En realidad queda cerrado, el caso cerrado. Claro, libre de culpa. Ya no hay condenación para esa persona. No es que va a pensar que en 5, en 10, en 15 años algún funcionario de la justicia va a venir, le va a presentar una carta, tiene que presentarse delante de él. Y me encantó mucho uno de los abogados, cuando se paró delante de la jueza, no hubieron muchos argumentos. De hecho, parecía más la simple lectura del papel que estar defendiendo o estar de parte del fiscal acusando a alguien. En este caso era una mujer. Dice el abogado defensor, dice, no dijo lo peor de todo, pero dijo, nuestra cliente puede ser llamada por la justicia para ser nuevamente acusada y condenada. ¿Y sabe lo que es peor de todo en esto? Es que ni fulano de tal, ni yo vamos a estar para defenderla. Los abogados. Entonces, ¿qué pasa? Aparece un abogado nuevo, no tiene idea de nada, la defensa va a ser débil. ¿Sí? Ahora, el abogado que nosotros tenemos, vamos a ver hoy todo lo que él hizo por nosotros. ¿Sí? Dice, ¿quién contra nosotros? Versículo 31 al final. Pregunta Pablo, ¿quién contra nosotros? Y este quién es repetido en el versículo 33, 34 y 35. Les pregunto yo, ¿a quién se refiere cuando dice quién podrá condenarnos? ¿Quién podrá acusarnos? ¿A quién se refiere? No lo menciona, pero podemos inferir quién es ese quién. Al acusado. Sí, pero seamos más específicos. A Satanás, al diablo, ¿sí? Bueno, Pablo, desde el versículo 31 al 39, usa una técnica del Antiguo Testamento que usaban los profetas. Es decir,
presenta un juicio en una corte. Si usted quiere entender un poquito más sobre esto, lea a la tardecita si tiene tiempo, si le interesa, Miqueas capítulo 1 y Miqueas capítulo 6. Ahí se va a encontrar con esta imagen en la cual Dios, ¿sí? Y en este caso, Jehová lleva a su pueblo a un juicio por adulterio espiritual. Y eso lo relaciona con Isaías capítulo 50, versículos 8 y 9. Acá los términos legales en el pasaje de hoy son contra, acusará, justifica, condenará, intercede. ¿Sí? Términos absolutamente legales. Dios es el juez, Cristo es el abogado defensor, Satanás es el abogado acusador, pero está en silencio, y los ángeles llenan la sala del juicio como observadores. ¿Sí? Cuando leemos este pasaje, Dios está diciendo que no tendremos oposición, ¿sí? Porque si usted lee esto, ¿quién contra nosotros? La respuesta es nadie. Entonces, si es nadie, ¿cuál puede ser nuestra reacción? Ninguno. No, me puedo ir al otro extremo. Si nadie me puede condenar, hago lo que quiero. Pero si usted leyó y meditó Apocalipsis, bueno, con que lo haya leído, le doy mi congratulations. ¿Sí? Mi felicitación. Hay una acción constante del diablo, acusar a los creyentes, y a veces con razón, a veces justificada. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuál cree usted que es el alegato? ¿Correcto? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él nos defiende. Pero como abogado defensor también nos abraza y nos dice, no persistas en esa conducta. Se la hago corta. La frase a la mujer pecadora. Vete, pero no lo hagas más. Y de hecho Dios nos ha dado la capacidad de no poder pecar más, que no es una capacidad humana, es una capacidad divina, porque en Dios no hay pecado. Entonces, si el Espíritu Santo habita en mí, yo tengo la capacidad de no pecar y de no ofender a Dios. Tengo la capacidad de resistir la tentación y de vencer el pecado. No puedo evitar que el pecado ronde en mi cabeza. Lutero decía, no puedo evitar que los pájaros sobrevuelen el árbol de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan su nido en ella. Y es así. ¿Cuántas veces pensamientos pecaminosos pasan por nuestra mente? Obviamente tenemos que confesar, pedir perdón a Dios y dejar que esa semilla de pecaminosidad no se estacione en nuestra mente. Porque si se estaciona en nuestra mente es lo mismo que se estaciona en nuestro corazón. Y si se estaciona allí, lo más seguro es que comience la práctica y comience el hábito del pecado. ¿Está diciendo Dios que no tendremos oposición? Jesús dijo, el Padre está conmigo, y eso debiera haberle dado tranquilidad de que no tendría enemigos. Pero sin embargo, a pesar de que el Padre estaba con él, no pudo evitar que sufriera la oposición de los fariseos y los saduceos. Pablo dijo que él tuvo una puerta abierta para predicar el Evangelio, pero esa puerta abierta también acarreó sobre él muchos adversarios. Dios le dijo a Jeremías, combatirán contra ti
ti, pero no te vencerán. O sea, Dios le dice a Jeremías, estoy contigo. Y porque yo estoy contigo, a pesar de sus ataques, no podrán contigo. ¿Por qué? Porque yo soy tu fuerza. Yo soy tu escudo. Yo soy, escudo alrededor de mí. Mi Dios, el que levanta mi cabeza. Creo que estoy parafraseando un salmo. Dios no nos garantiza la ausencia de conflictos, pero sí nos garantiza de que en Él podemos tener victoria. No nos promete la ausencia de los enemigos y los opositores, pero sí Él tiene la capacidad de anular los esfuerzos para destruirlo. Con esto no estoy diciendo de que no vamos a morir. Vamos a morir un día físicamente. Pero la fe que está en nosotros, la confianza en el Dios Salvador, jamás podrá ser destruida. ¿Por qué? Porque nadie puede sostener un ataque ante Dios. Nadie puede empujar contra Dios. Dios se describe a sí mismo como torre fuerte. ¿Sí? Hay un salmo donde dice, torre fuerte es el Señor. Y cuando dice que es torre fuerte, quiere decir que puede ser atacada, pero no puede ser tomada, saqueada, derribada. ¿Sí? El que no escatimó a su propio Hijo. ¿Quién es el que no escatimó a su propio Hijo? Dios Padre. Le ha dado a la humanidad pecadora, o sea, a nosotros, nos ha dado lo mejor. ¿Qué nos dio? Su Hijo. Eso es lo mejor. Y Dios no abandonará a los creyentes ni los abandonará. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo, hasta el fin de los tiempos. ¿Qué hizo con su Hijo Dios? ¿Cómo? Lo entregó por todos nosotros. El todos en este texto es importante. Cristo murió por los pecados del mundo. Busque por favor Lucas 2, versículo 10 al 11. Apúntese para leer Juan 3:16, Juan 4:42, Primera de Juan 2:2. Lucas 2, 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén, es el Mesías, el Señor. La importancia de la Navidad no radica en el pesebre, no radica en los magos que vinieron en el Oriente. La Navidad, la importancia de la Navidad radica en que está naciendo nuestro Salvador. Eso es lo que tenemos que celebrar en Navidad. El Salvador, el único camino, la única puerta, la única vía. Bueno, los otros textos léanlo en su casa, por favor. ¿Sí? La muerte de Cristo resolvió el problema del pecado. Nadie podía salvarnos, no podíamos autosalvarnos. Pero cuando Cristo vino, se abrió la gran puerta de la salvación. Entonces, Dios a través de Cristo resolvió el problema del pecado. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Cree y recibe. Hoy día hay gente que no cree al Evangelio porque piensa que es muy fácil. ¿Cómo es posible que yo pueda ser salvo sin hacer nada? Si todas las otras religiones me piden algo. Bueno, convengamos, hoy en muchos contextos evangélicos pareciera que hay que hacer algo para completar la obra de la salvación. Eso es mentira. Y en su relato Pablo se vuelve a preguntar, ¿cómo no nos dará también con él? O sea, aquel que está con nosotros como torre fuerte, aquel que nos dio a su Hijo y que a través de él nos salva, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando dice también con él, ¿a quién se refiere? Bien.
Muy bien. Este verbo es la raíz griega para gracia. Todas las cosas se refiere al versículo 17 del capítulo 8, que dice así: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? El punto final de la obra de Dios es nosotros ser glorificados y recibir todo lo que Cristo ya ha recibido. ¿Qué significa la palabra escatimar? Mezquinar. Escatimar es hacer lo mínimo posible. Entregar o emplear lo mínimo de algo. Dar la menor cantidad posible de lo que se especifica. Aunque en griego la palabra es un poco más amplia y también significa perdonar, tener consideración, abstenerse y evitar. Por eso la versión latinoamericana traduce esta parte del versículo así. Dice: Dios, que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a conceder con Él cualquier cosa? Si usted alguna vez ha pensado que Dios está mezquinando o escatimando algo, recuerde que nos ama tanto que no dudó en sacrificar a su propio Hijo. Y si esto lo hizo Dios, ¿cómo es posible que con Él no nos regale todo? Cuando habla de darnos todo, no simplemente se refiere a las cosas que están preparadas para nosotros en esa eternidad que desconocemos absolutamente cómo será, sino son cosas que también estamos recibiendo hoy. Pablo sigue preguntando: ¿quién acusará a los escogidos? Versículo 33. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Les hago una pregunta. ¿Qué hizo usted para ser escogido? ¿O qué hace usted para ser escogido? Ahí la pregunta es un poco más difícil. Porque cuando decimos ¿qué hacemos nosotros para ser escogidos?, yo les podría decir: hermanos, invierto horas de oración, invierto horas de estudio para poder condensar en casi una hora, o 1:05, 1:10, bueno, 1:15, condensar una palabra que lo pueda edificar, que lo pueda animar, que lo pueda fortalecer a usted en su fe. Después de hablar de otras cosas. Sí, mire, va a sonar como que me estoy mandando la parte, pero yo podría usar todos estos argumentos para decir: por esto Dios me escogió. Invierto tiempo en discipular, matrimonio o individualmente, visito a los enfermos, comparto el Evangelio con otras personas. Bueno, soy padre, esposo, abuelo, suegro, yerno. ¿Qué más? Hijo ya no, porque hermano. Gracias, Dante, me hiciste acordar de mi hermano. Bueno, primo, sobrino. Bueno, Bien, ¿usted qué me podría decir? Pastor, yo de que llegué a la iglesia
2 o 3 veces al año me toca limpiar la cochinada de los hermanos. Estoy ahí en el baño, firme. ¿Sí? Otro me podría decir, bueno, yo rasgo la guitarra todos los domingos, sin faltar. Yo toco el teclado sin faltar, etc. La escuela bíblica, un montón de cosas. ¿Por eso Dios nos escogió? ¿Por qué nos escogió? Porque Él nos ama. Pero desde el punto de vista nuestro, ¿por qué nos escogió? Porque lo necesitamos. Por gracia. Por gracia. No es que nosotros necesitamos que nos salve. Porque éramos pecadores. Lo vi y rechazado. Jesús dijo, los sanos no necesitan médico. ¿Por qué este médico nos escogió? Porque estábamos enfermos con el pecado. Pero la persona que no se siente pecadora no necesita este médico. Hoy día muchos rechazan el Evangelio y rechazan a Jesucristo dentro de la iglesia, aún siendo creyentes, porque piensan que son autosuficientes y no necesitan de Cristo, y no necesitan de Dios, y no necesitan del Espíritu, y no necesitan de la palabra de Dios. Nosotros éramos pecadores y estábamos condenados. Ahora, ¿dónde está el mérito para ser hoy escogidos? ¿Dónde encontramos mérito? Perdón, me estoy poniendo en un lugar que no me corresponde. ¿Dónde encuentra Dios mérito para escogernos? Para llamarnos, para santificarnos, para glorificarnos. Piensen. En su Hijo. Correcto. En Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el hombre elegido por Dios para todos los seres humanos. No había persona importante que pudiera pararse y mediar entre Dios y los hombres. La Biblia dice, Jesucristo, hombre. Lo dice Pablo escribiéndole a Timoteo. Vamos a leer un solo pasaje, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4, pero anótese para leer Romanos capítulo 9, versículo 14 al 26. Vamos a spoilear un poquito esos versículos, leyéndolos simplemente. Efesios 1, 3 y 4. Dice: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que... El 5. Bien. ¿Queda claro ahí? Wow, en esos versículos está Leonardo da Vinci. Pero estoy porque antes de mí estuvo Cristo. El texto en NBI es claro, por medio de Cristo. Sin Cristo no hay elección, no hay llamamiento, no hay predestinación, no hay glorificación, no hay vida eterna, solo hay condenación e infierno. El Padre escogió a Cristo para en Él escoger a toda la humanidad. Cristo es la respuesta afirmativa de Dios para todas las respuestas negativas de la raza humana. Pablo declara categóricamente que ni un fiscal, ni un juez, ni un tenaz perseguidor podrán vencer al que es de Cristo. ¿Qué preguntas se aplican a cada uno? Preguntas y respuestas. Primero, cualquiera que quiera ser fiscal y trate de acusar a los que Dios ha elegido, Dios les dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O Pablo dice, ¿no? En realidad podemos poner a Cristo estas palabras en su boca y decir, Dios, por medio de Cristo, diciéndole al diablo, ¿quién acusará a los que yo he elegido? Si Dios declara justificada a una persona, significa que no existen pruebas ni alegatos en su contra. Segundo, cualquiera que quiera ser juez y condenarnos
Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Porque Cristo ocupó nuestro lugar y murió por nosotros. Resucitó, se sentó a la derecha de Dios y ahora está orando a nuestro favor ante Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Leo en 2 versiones. Bueno, mencionamos términos legales, ¿no? Acusará, justificará, condenará, intercederá. Los versículos 31 al 39 representan una escena de una corte de justicia en el cielo. El versículo 34 enlista varios aspectos del ministerio de Jesús. Primero, Cristo murió. Su pago, su muerte, el pago de la deuda de nuestro pecado. Ahí pueden leer Isaías 53 y 2 Corintios 5:21. Segundo, Cristo fue resucitado. Su resurrección demuestra la aceptación del Padre del ministerio del Hijo y da esperanza frente a la persecución y a la muerte. Tercero, Cristo está a la diestra de Dios. La glorificación de Cristo a la diestra del Padre y su intercesión por los creyentes les da el valor para pelear la buena batalla de la fe. La pregunta es, si Pablo dice que Cristo está a la diestra de Dios y sabemos de que Dios es espíritu y no tiene cuerpo, ¿cómo podemos acercar estas dos cosas que son diferentes? ¿Qué está usando Pablo? ¿Pero qué está usando? Porque él dice, Cristo está a la diestra de Dios. Si Dios es espíritu y no tiene cuerpo, no tiene brazos. Una metáfora. Correcto, muy bien, gracias. Está usando una metáfora antropomórfica. Le está dando características humanas a Dios para explicar una realidad, para explicar una verdad. Esta metáfora habla del lugar de poder, de autoridad y de preeminencia de Cristo. Pablo no usa la expresión con frecuencia. Lea Efesios 1:20, allí va a encontrar algo también. Muchos dicen que Pablo, cuando escribe estos versículos, puede haber estado citando algún credo primitivo de la iglesia recién nacida. Me refiero al versículo 34. Pero si usted quiere leer sobre otros posibles credos que la iglesia tenía, cuando hablamos de credo es, en esto creemos. Tenemos 66 libros en la Biblia, pero esto resume lo que creemos. ¿Usted alguna vez ha leído el credo apostólico? ¿Se lo sabe de memoria? Las falencias no te exigían, pero sí te pedían aprenderte en lo posible el credo apostólico. Ojo, si usted googlea, porque seguramente más de alguno de ustedes va a googlear credo apostólico, se va a encontrar con muchos credos, ¿sí? Que si usted lo empieza a comparar, marcan una diferencia en cuanto a algunas interpretaciones. No se preocupe por eso. Hay un credo que es general y básico a todo. Pero muchos teólogos dicen que Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, puede haber sido otro credo, otro resumen de fe. Y si usted lee 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, también puede ser un resumen de lo que la iglesia creía en esos tiempos. Cuarto, Cristo intercede por los creyentes. El ministerio de Cristo continúa. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículo 4 al 16, y en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Como también continúa el ministerio del Espíritu Santo. ¿Sí? Versículos 26 y 27. Mire lo que hace el Espíritu Santo, lo leo.
De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Bueno, este intercesor también se puede usar la palabra paracleto, la cual se usa para referirse al Espíritu Santo en Juan 16:14. Y también se usa esta palabra para referirse al Hijo en 1 de Juan 2:1. Quinto, al perseguidor que quiera alejarnos de Cristo le dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación, el peligro o la persecución, la escasez de alimento o de vestido, el peligro o las amenazas de muerte violenta? En NBI leí, ¿sí? Son interesantes porque todas las cosas que Pablo describe son situaciones que la iglesia les tocó vivir o estaban viviendo, y en el futuro la iglesia también iba a experimentar. Cuando dice en el versículo 35 y habla del amor de Cristo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Esto puede referirse a dos cosas. Primero, el amor de Cristo por los creyentes, o segundo, el amor de los creyentes por Cristo. ¿Qué cree usted? ¿Cuál de estas dos verdades encaja más en lo que Pablo dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cuando habla del amor de Cristo, ¿se refiere al amor de Cristo por los creyentes o al amor de los creyentes por Cristo? De Cristo por los creyentes. ¿Por qué? Porque es más válido. Es más válido y duradero. Sin duda que la primera, o sea, el amor de Cristo por los creyentes, encaja mejor en este contexto, ya que el amor de los creyentes por Jesucristo es inconstante. Pero el amor de Cristo por nosotros es seguro y estable. Habla de tribulación o angustia o persecución. No dice ninguna novedad. Ojo, para algunos que siempre están escuchando de que los cristianos somos buena onda, que los cristianos somos tolerantes, que con los cristianos está todo bien, de que a los cristianos siempre nos va bien, no nos enfermamos, no pasamos pobreza, no pasamos por pruebas. Para aquellos que escuchan ese tipo de evangelio, escuchar esto es algo novedoso, escandaloso y a veces puede ser hasta ofensivo. Pero la Biblia dice claramente que los cristianos tendrán problemas en el mundo, pero ni estos problemas ni los poderes del mal pueden separarnos de Dios. ¿A quiénes nos separan este tipo de cosas? A aquellos que realmente han sido justificados. Aquellos que no han sido justificados son avasallados por estas cosas. El diablo les pasa por encima, los pisotea, lo hace añicos. Bueno, acá también se cita el Salmo 44, versículo 22. El Salmo 44, 22 dice: pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Y continúa diciendo: despierta porque duermes, Señor. Despierta, no te alejes para siempre. El Salmo. Y finaliza: porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Eso dice el Salmo 42. ¿Es esperanzador el Salmo? ¿Por qué? Parece que lo hubiera abandonado. Y la última expresión: levántate para ayudarnos. La conclusión de Pablo es diferente. Él dice: antes en todas estas cosas
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nueva Biblia Española dice, pero todo esto lo superamos gracias al que nos ha demostrado su amor. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dice el Salmo 44:22 y lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Esperanza. ¿En qué? Que hay alguien ya venció. La victoria. Que ya venció todo el Cristo. Bien, esta es la diferencia. Cuando el autor del Salmo escribe esto, él dice, levántate. Cuando Pablo escribe lo que dice, ya había sido levantado. Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Esta serpiente que atacaban al campamento de Israel y era mortal. Dios le dice, hazte una serpiente de bronce y levántala, y todo el que mire a ella vivirá. Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuándo fue levantado? Cuando fue crucificado. Por eso hoy vamos a celebrar el partimiento del pan, el compartir el vino, porque nos recuerda ese gran sacrificio. Qué interesante, ¿no? El salmista dice, levántate para ayudarnos. Y Pablo dice, ya fue levantado. Miren a él. Miren a él. Miren a él y ninguna cosa de esta vida podrá desanimarnos. Sí, las pruebas nos duelen. Sí, las pruebas nos hacen llorar. Sí, las pruebas nos hacen humillarnos. Pero jamás nos podrán derrotar. En este salmo Dios es llamado a dar liberación a su pueblo atribulado. Pero en Cristo esta promesa de liberación ya fue cumplida. Todo aquel que cree en Cristo y mira a Cristo ya no está en condenación. Y ya no está muerto. Ha pasado de muerte a vida. En este salmo se usa de una manera muy fuerte y se habla de conquistar. Y en esta metáfora de este salmo se habla de ovejas que conquistan. ¿Sí? Ojo, no hablo de ovejas galanes, ¿no? Que andan haciéndose los conquistadores, sino de aquellos que derrotan a sus enemigos. Los creyentes somos vencedores a través de Cristo. Vamos a leer San Juan 16:33, por favor. Y anótese ahí para leer en su casa. O los que están en su casa pueden leerlo ahora. Primera de Juan capítulo 2, versículo 13 al 14. Primera de Juan 4:4 y Primera de Juan 5:4. San Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Alta promesa, ¿sí? Cuando dice por medio de aquel que nos amó, este pronombre, ¿a quién se refiere? Puede referirse tanto al Padre o puede referirse al Hijo. Versículos 38 y 39, y ya entramos en la recta final. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice en el versículo 38, por lo cual estoy seguro. ¿Qué quiere decir esto? Estoy convencido y continuo estando convencido. Pablo está persuadido, Pablo está convencido que ninguna de las 9 cosas que se mencionan podrán apartarnos del amor de Dios por medio de Cristo. ¿Cuáles son estas 9 cosas?
Primero, la muerte, que ha sido la causa de la separación de todo lo que amamos, no podrá separarnos de Cristo. Segundo, la vida, con todas sus luchas, conflictos y complicaciones, tampoco nos podrá separar de Cristo. Tercero, los ángeles, con todo su poder, no podrán. Los rabinos, ¿saben lo que pensaban? Que los ángeles estaban celosos por la atención de Dios y su amor por la humanidad, y que por lo tanto eran hostiles a los hombres. Los ángeles están celosos por el amor de Dios hacia la humanidad. Entonces los ángeles son hostiles en contra de la humanidad. A pesar de que lo que le enseñaron a ustedes, que tiene un ángel de la guarda, los rabinos creen que los ángeles nos hostigan, nos molestan, porque están celosos. ¿Sí? Que en nosotros no hayan celos, hermanos, ni ministeriales, ni matrimoniales, ni nada que se le parezca. Cuarto, los demonios, que los define como principados y potestades con toda su maldad, fracasarán. ¿A qué se refiere principados y potestades? 1. Ángeles malos o fuerzas demoníacas de esta era. Allí puede leer Efesios 2:2, Efesios 6:12, 1 Corintios 15:24. O también posiblemente Pablo se pueda estar refiriendo a posibles estructuras impersonales del mundo pecador, como religión, gobierno, educación, medicina.